Bienvenidos a Fútbol Picante. Terminó el duelo en Las Vegas, en Allegiant Stadium. México 0, Costa Rica 0. Santiago Jiménez había anotado un golazo, una media tijera que al 90 más 4 le daba el triunfo al cuadro nacional, pero fue anulado por fuera de juego. De todas formas, México clasifica como líder de grupo y vamos a analizar durante toda la próxima hora este resultado, lo que viene por delante para México, que enfrentará a Arabia Saudita en la siguiente ronda. Bienvenidos con Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez, José Ramón Fernández y Jorge Pietrasanta. Hola. Aquí estamos. Desde luego nuestros enviados especiales en Las Vegas. ¿Les gustó México el día de hoy? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te gustó, José Ramón, o no? Sí, me gustó México, sobre todo el primer tiempo. Tuvo sus destellos, sus llegadas, muy bien Keylor Navas, el portero, experimentadísimo, muy buen portero a los 38 años. Y el ataque como que generó un poco más ahora, sobre todo con Jiménez, Raúl Jiménez. Con Raúl Alonso. Raúl Alonso. Pero cuando generó el gol con Santi Jiménez, lo vamos a debatir porque el árbitro lo había dado por bueno y el VAR dice, fuera de juego. Sí, y había sido Raúl Jiménez, Roberto, quien había estado más cerca del gol. Falla una prácticamente a boca de gol. Increíble. Y hay una doble atajada sensacional de Keylor Navas en la primera mitad, que fue la más importante que tuvo un México, que a mí también me gustó más en la primera mitad. ¿A ti? Sí, de acuerdo, buenas noches. Sí, el mejor partido de México en esta Copa Oro, sí. Pero sobre todo los primeros 30 minutos, no todo el primer tiempo, 30 minutos muy buenos, de un fútbol que tenía rato de no desplegar el equipo mexicano. Después cuenta lo que empieza a hacer la escuadra de Costa Rica, reacciona muy bien, se ve que Miguel Herrera hace algunos ajustes, se mete más con sus jugadores en la cancha para que modifiquen algunas cosas, y creo que del 30 al 90 compitió muy bien Costa Rica, aunque siguió siendo ligeramente superior el equipo mexicano, y sí, con esa jugada al final que puede ser cuestionable o puede ser polémica, habrá que revisarla. ¿Qué golazo había metido Santiago Jiménez? Por supuesto. Ricardo, ¿por qué es que Costa Rica crece al final del primer tiempo? ¿Por errores puntuales de desatención del equipo mexicano? Hay uno muy grande de César Montes, hay otro de Jorge Sánchez, que se traducen en ocasiones de riesgo del equipo costarricense. Inclusive en la segunda mitad hay un tiro al larguero que también hace el equipo de Miguel Herrera. Sí, sin duda. Buenas noches a todos. Creo que, hace 3 cambios el equipo mexicano, los laterales y la incorporación de Luis Chávez, que lo habíamos visto poco. El laterales con un poquito de menos juego ofensivo, más de marca. Pero sí, fueron 35 minutos buenos de México y después errores, sobre todo en la salida, ¿no? Uno de Montes, uno de Jorge Sánchez, que se pierde una pelota. Esa necedad a veces de que el rival te está presionando y lo está haciendo bien y puedes sacar al equipo y despejar y evitarte ese tipo de problemas. Pero bueno, no deja de ser un ensayo, un buen ensayo para México, que creo que en el segundo tiempo también tuvo más el control de las acciones, pero finalmente nos sigue faltando mucha generación de fútbol, ¿no? O sea, eran 3 centrales, un equipo bien parado, esa es la realidad, 3 volantes muy cerrados del equipo costarricense, y creo que le cuesta a México generar espacios a través de la movilidad, a través de la creatividad y por supuesto en el mano a mano, que es donde menos intentamos. Creo que Vega se queda un poco corto todavía, estamos esperando al Vega del Toluca, pero en general creo que es bueno lo de México en esta primera ronda, terminar primero y evitar Estados Unidos. Sí, creo que hay destellos positivos, ¿no, Jorge? Sí, varios. Te escuché hablar de Mateo Chávez, estoy de acuerdo contigo. Me gustó Marcel Ruiz también por momentos. Sí. Raúl hoy lo tuvo para poder marcar. Entonces, vaya, eso es lo que abona para un equipo mexicano que no sé si coincidas con Roberto, de los 3 partidos, ¿fue el mejor en desempeño? Media hora, Más allá media que no hora se ganó. del primer tiempo, sí, muy buena. El problema es que dentro de esa media hora que es muy buena, no encuentras el gol, ¿no? Porque va pasando el tiempo y entonces el rival se empieza a acomodar también y te genera ciertos problemas. Es lo que nos ha pasado varias veces, ¿no? La cosa es que en ese buen momento de fútbol que tú tengas media hora, 40 minutos, que sea, encuentres los goles para que luego los partidos se te hagan más digeribles y más manejables, ¿no? Pero sí hay destellos importantes. Por ejemplo, la que falla Raúl Jiménez, el pase que le pone el Piojo Alvarado es verdaderamente fenomenal. Sí. Muy bonito. Muy forzado, pero alcanza a ponerlo Pero exacto. lo pone bien, lo pone exacto. Lo de Mateo,
nos damos cuenta que en la lateral izquierda está Gallardo, que tiene mucha experiencia, pero si utilizas este muchacho que todavía ni debuta en Holanda, pero lo está haciendo bien, Marcel Ruiz, de las novedades de selección nacional en esta Copa Oro, que yo creo que sí le podemos sacar resultado, pero estoy de acuerdo, si no concretas las jugadas, se te dificultan los partidos como ahora sucedió, y nuestro rival, pues lo vimos en la Copa del Mundo, ¿no? Sí, bueno, Arabia Saudita, efectivamente, sí, el próximo rival de la siguiente fase. Era ganable este partido. Era ganable este partido, pero Raúl Jiménez, que estuvo muy bien, se encontró a Keylor Navas en 2 ocasiones. Y un remate de cabeza que parecía que lo podía cruzar, lo mete al poste donde va Keylor Navas y la pelota sale ligeramente. Fue en córner, ¿no? Fue un córner. Y la secuencia remata muy bien. Posterior, él prende una de media volea. Él prende una y la saca muy bien Navas. Esa fue espectacular. Espectacular. La mejor. Sí, México jugó, mejoró. Y Costa Rica creció, como dice Pietra atinadamente y Roberto. Hay errores Cuando los dejas crecer, se conoce muy bien Pío Herrera y el Vasco Aguirre. Lo de Montes, ¿no? Lo de Montes, que nuevamente pues, un error de concentración, termina siendo amonestado y no va a jugar lo que viene. No va a jugar, sí. Pero no fue para Montes. ¿No fue Montes? No fue Montes, fue para el costarricense. Esta es la siguiente secuencia, segurísimo. Lo chequé en CONCACAF. ¿Para sí, dónde, por supuesto. Qué parada de Keylor Navas, ¿eh? Sí. Tajadón. Y es parte de la misma secuencia. Viene el despeje, un cabezazo y lo prende Raúl de esa forma. Mucho mérito de Raúl porque le pega de primera intención a una zona. Gran definición y excelente atajada. Este es el pase que le pone el Piojo. Tal vez viene con un poco de chanfle ahí. Era cabezarlo de frente, ¿no? Porque además tomas a contrapié de- Claro. Y es más fácil conectar con un frentazo que tratar de rozar la pelota como lo hace. Rozarla al otro poste. Esta es la que va al palo, ¿no? Sí. La más peligrosa de ellos. Sí. Tiene un atacante peligroso Martínez. este muchacho Ugalde, que Ugalde va a juega terminar muy bien, jugando en Europa. Creo Sí. que también se pierde la ronda siguiente por amarilla. Y esta es la de Santi, ¿no? El gol anulado, sí. Yo creo que es porque termina sacando provecho de una posición adelantada originalmente en la jugada, ¿no? Pero viene del defensa, ¿no? Sí, Es donde yo tengo- pensaría que al intervenir el defensa se traduce en una segunda jugada. Sí está adelantado. Sí, ahí sí Santi, está adelantado. al momento del primer toque. Por lo visto el criterio es parte de la misma jugada, ese Parte de la misma cabezazo jugada, exactamente. descompuesto del defensor. Qué bien la aprende Santiago. Ahora, en el tema Golazo. defensivo, creo que estamos bien, ¿no? Creo que Montes ha solucionado mucho el juego aéreo en pelota parada. El mejor jugador defensivamente, el goleador de la Johan. selección. Mis respetos con Johan. Nos falta, fíjate, Juárez, que seguro se va a incorporar, Jesús Angulo de Tigres, Huescas por derecha. O sea, tenemos Arteaga, que creo que ha hecho bien las cosas con Rayados. O sea, tenemos verle ahí, más lo de Edson en medio campo que se puede meter. No sé si Romo va a regresar o no. Lira creo que vive un buen momento con Cruz Azul. O sea que en el plano defensivo creo que estamos bien. Nos sigue faltando Ha mejorado el plano defensivo. la generación de fútbol, o sea, el encarar, el Es que llegar no a la línea de tienes, fondo. no tienes un generador de fútbol, que es lo que le falta a México. El Piojo a veces genera fútbol. Y añadiría, José Ramón, el que llegas por derecha y es un zurdo el que te vas a entrar, y llegas por izquierda y es un derecho. Entonces hay que recortar, y eso, esa pierna cambiada, pues si tienes 2 puntas, como ha venido jugando a veces Javier Aguirre, se te complica mucho, ¿no? Pero ¿no te parece suficientemente alarmante, perdón Roberto, lo de Jorge Sánchez? Perdón, a mí no me gustó en el primer partido y hoy tampoco. Estamos acostumbrados a que juegue en línea de 5 con Cruz Azul, a que se vaya con Rotondi de todas prácticamente y queda muy bien para Cruz Azul. Aquí es un lateral, no es un carrilero. Y lo primero es que defiendas bien. Y creo que defiende bien, pero lo que le falta es esa confianza para primero cumple con tu misión primaria, que es defender, y luego ataca. Él está confundido. Pero no ataca bien Jorge Sánchez. No lo está haciendo bien. Hoy inclusive palabras como Montes. Hoy se equivocó. Sí. Grave, pudo costar un gol. Roberto, perdón, decías. No, me gustó el manejo también de partido porque el empate le bastaba al equipo mexicano para colocarse mejor, para eludir a Estados Unidos en la siguiente instancia, ¿no? Suponiendo que le interesara, que sí es más accesible el conjunto Y evitas árabe. un desplazamiento hasta Exacto. Minneapolis, Sí, vas a Arizona sí. nada más. Entonces, y lo manejó bien, no jugó a empatar, jugó a ganar el partido, o sea, estuvo más cerca de ganarlo que Costa Rica. Pero quizá parte de la mejoría tiene que ver con la cuestión de estilos, ¿no? Creo que de esta Copa Oro, Costa Rica y Guatemala son los que más se parecen al estilo del fútbol mexicano, al que a veces se le indigesta el estilo de República Dominicana, Surinam, Panamá o Jamaica si se los topa más adelante, o Estados Unidos y Canadá por otros motivos, ¿no? Entonces, cuestión del estilo le permitió jugar distinto al equipo mexicano. Los ticos son más de jugar y dejar jugar, aunque empezaron metiendo la pierna en serio. Dos 2 amarillas tarjetas en 3 inmediatas. Me imagino que ahí alguien les dijo, Herrera, cálmense porque así acabamos con 7, ¿no? Pero entonces me gustó ese manejo, pero
considerando las condiciones del adversario, sí era para que mostraras una elaboración de juego mucho más evolucionada. En eso está todavía muy rezagado hay que reconocer el equipo mexicano. Que por mucho es el mejor partido de Costa Rica. De los tres, jugar bastante bien, no solo por el conocimiento que tiene el Piojo de los jugadores mexicanos, sino que creo que estuvieron bien parados defensivamente, pues generamos algunas, pero no tantas, y después tuvieron Malagón, y el disparo salió cruzado. ¿Sí se acuerdan de uno de los errores? El error de Montes, que sí fue una especie de parteaguas, ¿eh? Había sido mucho mejor el equipo mexicano y a partir de ese descuido de Montes reaccionaron los ticos, porque hubo dos muy cercanas, otra con el error de Jorge Sánchez. Costa Rica, y ahí empezaron a equilibrar las Costa Rica cosas. tiene un muy buen jugador en Ugalde. Ugalde es buen jugador. Ugalde juega muy bien. Alcocer juega bien también. Equipos. Pero ataca poco Costa Rica. Lo que nos queda claro también me parece es que mejora mucho México ya con Johan Vázquez, ¿no? Desde el partido pasado que jugó, nos damos cuenta que es el jugador más sólido defensivamente que tiene México. Por lo que le hemos visto en toda la temporada en la Liga Italiana, él está muy tranquilo, ¿verdad? El otro día que lo entrevistaban decía, pues sí sé que me están buscando otros equipos, pero yo no llevo prisa de nada. Dice, a la edad que tengo, me parece que igual y sería precipitado tomar alguna otra decisión, prefiero llevármela con calma. Canterano de los Pumas. De Rayados, ¿no? Más bien. No, bueno. Sí. Él surgió al fútbol profesional. Johan Vázquez, ya después lo compró Pumas. El caso aquí, creo que la presencia de Johan ayuda a que esté disponible Montes en la posición que domina y la mancuerna que mejor se entiende y la que mejor puede desempeñarse en la central. Y no tienes que mover a Montes a perfil zurdo como lo hizo en algún partido anterior Javier Aguirre. Entonces, bueno, eso sí te acomoda las cosas atrás en lo que decía Ricardo en su momento. Y es su jugador, zurdo este. Su jugador que no mueve atrás al Cachorro Montes, no lo mueve. Bueno, es el goleador del fútbol mexicano. Sí, además. Y entonces esto nos indica, porque yo coincido contigo lo de Jorge Sánchez, que Reyes puede jugar por la lateral derecha. O ya cuando esté Huescas. Pero es muy corto, o sea, es un lateral corto, no se va a agregar, no te va a profundizar. El tema es contra quién juegas, ¿no? Depende. Si es un rival muy complicado, bueno, pones gente más defensiva en las laterales. Si es un rival más accesible, le pones a Gallardo, le pones a Huescas, que son más ofensivos, depende. El mismo ángulo. Y lo mismo en la contención, ¿no? Puedes jugar con ese triángulo de dos mixtos, giras el triángulo y te quedan 2-1 o 1-2 y son muy responsables. Y también los extremos, que tenemos muchos, porque hoy jugó Huerta por derecha, entró de cambio por Alvarado. Entonces tenemos a Quiñones, que a veces se carga por izquierda, tenemos a Vega, tenemos a Huerta, tenemos a Alvarado, y falta lo de Chucky, Antuna, si se ponen las pilas en Ricardo, cierre de año, ¿no? Si Quiñones le llena... No le gusta. Aguirre, como que no le gusta. No le gusta más por el medio. No, es un solo partido. Y en medio campo falta, O sea, sí veo a Edson Álvarez como una garantía ahí, pero creo que hay que mejorar en esos otros dos. Lo hicieron bien. Marcel Ruiz y Chávez lo hizo mejor de lo que yo esperaba, considerando la inactividad. Falta un jugador más cerebral, de la que viene, pero no todavía con lo que llegó a tener ahí, por ejemplo, Romo de ir y venir, o Sánchez, al que parece que tampoco le gusta a Aguirre, ¿no? Pero en algún momento con la selección, esos dos elementos le daban otra dinámica, otro dinamismo y otra flexibilidad y capacidad de penetración al medio campo mexicano. Y está la opción de Fidalgo, que no se nos olvide porque falta poco, ¿no? Para que tenga su... Bueno, fuiste, Ricardo, muy enfático en el programa previo de Chávez y de Marcel Ruiz. Sí. A mí Chávez me gustó. Marcel Ruiz me gustó más que Chávez. Chávez empieza teniendo un disparo que exige a Keylor. Eso ocurrió al minuto 7. Y de eso se trata con Luis Chávez. Claro. Por momentos se asoció mejor, pero también un poco intermitente. Es que Chávez, con las características y condiciones que tiene, porque ya se las vimos, si no se las hubiéramos visto, bueno, pues es un jugador, pero ya sabemos que tiene buen golpeo de media y larga distancia, ya sabemos que es un gran asistidor, ya sabemos que tiene gol. Juega más adelante, comprométete y después regresa a tu posición como volante mixto o como segundo contención, insisto. Pero parece que él se siente muy cómodo tocando la pelota donde cualquiera lo puede hacer. Yo estoy con Roberto, nos hace falta más generación con los dos mixtos que lleguen y acompañar, y más en una línea de 3 defensores, con el centro delantero, lleguen para que sean 3 contra 3, por lo menos en medio, ¿no? Afuera creo que estamos bien, insisto, cambiando las piernas, porque si un zurdo por derecha y un derecho por izquierda no te van a centrar nunca cuando lleguen a la línea de fondo, o no van a intentar llegar a la línea de fondo, van a intentar ir al centro para disparar al arco, ¿no? Sí, como lo hace el Piojo Alvarado normalmente. Sí. O el mismo Alexis por el otro lado. Sí, Alexis, yo sigo pensando que le falta un cerebro a México en el medio campo, un tipo talentoso,
un 10. Eso es que le das la pelota. Eso es que le das la pelota y te la pone, pum, Sí. pum, pum. Lo que no tenemos. No hay. Exactamente. O sea, Cuauhtémoc Blanco ya no juega. Sí, no ya hay. no. Ciña también. No, pero no hay alguien de esas características y para desempeñarse en esa posición. Un tipo como Ciña, ¿no? Pero entonces los que sean de enlace, de ir y venir, sí pueden enriquecer el trabajo de medio campo. No, y el otro es poner un mediapunta. A lo mejor Vega te podría hacer eso, ¿no? Jugar ahí atrás del centro delantero. El que juega atrás del centro delantero. O Quiñones. Porque Vega esa se posición pierde de 10 jugando. cada vez la hay menos ya, pero en el mundo, ¿eh? Ya no existe casi. Sí. Pero ¿les gustaría ver más a Vega un poco más centralizado? Sí. Cargado a la Yo banda lo conozco izquierda muy para bien a ver si Vega. puede Yo funcionar? sé que te hace muy buen trabajo por fuera, en cualquiera de los dos costados, preferentemente por izquierda porque tiene muy buen disparo y es muy responsable, te regresa, te marca, Sí, te hace tiene el sacrificio. sacrificio. Pero parece que a Javier Aguirre, tanto Quiñones como Vega, le gusta un poquito más centralizado. Por donde juega Cristiano Ronaldo, jugaba en el Madrid, ni era izquierdo ni era centro, jugaba ahí entre los carriles, ¿no? Y creo que lo hace bastante bien. Pues Sí, percibo. muy parecido. Percibo Cristiano, muy parecido. notas. No. 930 Me refiero goles. en cuanto a la posición nada más. No. Percibo notas positivas, satisfactorias de cada uno de ustedes. Pues, siempre encuentro un matiz positivo. El quedar de en lo que primer dicen. lugar siempre es bueno. ¿No? Sí, No, ¿me equivoco? la primera fase aprueba el equipo mexicano. Yo sí creo que fue claramente mejor que cada uno de sus adversarios, incluso hoy. Muy parejo el partido de hoy, pero sí fue mejor que los ticos. Lo que pasa es que sigo pensando yo, bueno, ¿a qué fútbol aspiras? A un fútbol que te alcance contra otros adversarios, no en la CONCACAF. Este fútbol que le hemos visto a México puede alcanzarle para ganar la Copa Oro, por supuesto. Claro. No le alcanzaría contra 10 europeos y 3 sudamericanos. No, con cualquier otro rival, lo que pasó con Dominicana, te dan la vuelta, pero fácil. Sí. Bueno, no te lo vayas estamos tan lejos. viendo en el Mundial de Clubes, cómo dominan los brasileños el Mundial de Clubes, ¿no? No te vayas tan lejos. Hoy mismo, el error de Montes y el error de Jorge Sánchez son futbolistas representan de otro goles. nivel, con más olfato goleador, te la cobran carísima. Sí, no te perdonan. No te perdonan. Exactamente. Apenas comenzamos, Apenas comenzamos. Estamos también en YouTube, en nuestro canal, así es de que iremos también a Las Vegas. Ahí están nuestros enviados especiales. Hay entrevistas, hay más comentarios. Ya ven ustedes a Álvaro, a Tuca y a Dionisio. Ahí en Allegiant Stadium. Pausa. Cero a cero, entonces, después de este último partido en la etapa de grupos, México clasifica primero. Le anularon al 90+3 un golazo. Santiago Jiménez estaba en posición adelantada y aunque el balón venga de un rival, eso también puede ser marcado como fuera de juego. Al momento del toque, Santiago estaba evidentemente adelantado al momento del cobro del tiro libre, pero el cabezazo de Calvo no le permite, con el control de su cuerpo, direccionarlo hacia donde quisiera. Tendría que venir de una forma voluntaria hacia el sitio en el que fue enviado ese balón. Ya los vemos y los saludamos. Álvaro, Tuca, Dionisio, ¿qué les pareció este 0-0 entre México y Costa Rica? Mediocre, Ciro, saludos. Por supuesto, el Vasco Aguirre no entendió a qué tenía que jugar este partido. Tenía 3 victorias consecutivas y perdió esa racha de 3 victorias consecutivas. Los primeros 30 minutos de su fase de juego ofensiva combinativo, Costa Rica atrás, simplemente no pudo hacer nada el cuadro tricolor. Y un palo al minuto 67 salvó a México de perder este compromiso. El nivel de mediocridad diría, qué buen resultado, se clasifica primero, que es absolutamente un hecho, pero es un 0-0 que no deja satisfecho a la poca gente que vino aquí al estadio. 3 anillos que no se llenaron y varios huecos en las tribunas. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué calificación le das a lo que propuso el Vasco Aguirre contra Costa Rica? 0-0, se perdió una racha de 3 victorias consecutivas. Bueno, creo que todos somos conscientes de los primeros 30 minutos de que México actúa de buena manera y el Piojo ajusta, porque en la salida, en saque de meta, como estaba Raúl, se quedaba 2-3 marcándolo. Entonces la superioridad numérica desde la salida de México era normal. Pero después el Piojo manda a presionar y marcan mano a mano. Y México ahí no descifra, pierde 2 balones en los cuales le pudieron costar goles y después Javier Aguirre ya no quiere salir jugando y termina el primer tiempo despejando. Quisiera comentar a mi tocayo Peláez que él tiene razón que los medios, el medio izquierdo y el medio derecho, tienen que penetrar para poder llegar sobre los 3 centrales que están. Pero es muy difícil porque los extremos
se cierran. Entonces, si tú quieres penetrar, choca con ellos. Ellos tendrían que abrirse para que pudiera haber la posibilidad de penetración. Yo tengo una pregunta. Sí. El Piojo no es Messi, ¿verdad? El Piojo no es Messi, aunque lo quieran vender como Julián, el gran jugador del fútbol mexicano. Ni Vega, ni nadie es Vinicius, ¿verdad? No, por supuesto. Por eso estos jugadores tienen la posibilidad, porque son desequilibrantes, limpian a uno. Y pues el Piojo, el único pase que da bueno, se la da de 3 dedos la comba hacia el delantero. Y yo otra pregunta, si es tan bueno jugar con pierna cambiada, ¿por qué el lateral izquierdo no juega de derecho y el derecho juega de izquierda? Sería... Y mira, aquí tengo absolutamente apuntado todos los errores del Piojo Alvarado y de otros jugadores, por supuesto. A ver, ¿coincides con lo que dice el Tuca o difieres? ¿Qué te pareció el partido? No, sabor agridulce, ¿no? Dulce esos 30 minutos, sí, donde México le estamos pidiendo que pueda redondear un partido. No lo puede redondear esos 30 minutos porque le falta el gol. Claro. Porque le falta el gol, uno porque incapacidad y otro porque sale San Keylor Navas a sacar 2 o 3 jugadas que pudieran haber terminado dentro de la portería. Pero después empieza el tema agrio, ¿no? Esos últimos 15 minutos del primer tiempo, donde Costa Rica con la presión alta le empieza a crear problemas a México en la salida. Ya comentabas el tema de los 2 errores, lo comentabas Ciro hace un momento, sobre todo el de Montes, que pudo haber terminado en anotación. Y después el segundo tiempo a mí me da la impresión que lo que México hace es anular a Costa Rica teniendo mucha posesión de la pelota, mucha posesión del balón, incomodándolo, no dejándolo salir, metiéndolo un poco en el último tercio del terreno de juego, y Costa Rica esperanzado, por supuesto, a un trazo largo, ya sea que lo agarre Martínez, que lo agarre Ugalde, que Alcocer traslade la pelota, pero al final de cuentas es otro partido que México nos deja ese sabor agridulce. Juegas bien por momentos y no lo puedes redondear, o porque no eres capaz de meterla y porque no eres capaz de mantener lo que hiciste en 30 minutos la mayor parte del trámite del partido. A ver, por ejemplo, hay varias transiciones de recuperación-ataque por parte de la selección mexicana de fútbol en donde luce bien el equipo. Aquí habíamos manifestado lo mal que defiende Costa Rica ante los ataques, ya sea de contraataque o de contragolpe. Por dar 2 ejemplos, 2 fases de recuperación-ataque al 22 y al 56, en donde México lo hace bien, porque Costa Rica no defiende tras la pérdida del balón, no lo hace bien. ¿Por qué entonces insistir los primeros 30 minutos con amplia posesión, juego combinativo, y nadie resolvía nada con una diferencia? Falta desequilibrio adelante. O sea, la verdad esto, de los 3 rivales que enfrentó México, el que más me gustó fue República Dominicana. Primero. Sí. Pero se incrementa el nivel de dificultad, Tuca, ya no es República Dominicana, ya no es Surinam, y entonces... ¿a qué aspira el equipo mexicano? Que no tendría ninguna duda de que gane la Copa Oro, pero ya se incrementó el nivel de dificultad con Costa Rica. Vendrían Canadá, Estados Unidos... Ahora viene Arabia Saudita. Ajá, ok. Se incrementa el que nivel. Se le ganó en una Copa del Mundo, así sí, es. hace prácticamente 3 años, ¿no? Ajá. 2 años y medio. Pero se incrementa el nivel y ya México no gana. Bueno, es que da la y pierde una racha de 3 victorias consecutivas. Da la impresión que se incrementa el nivel, dependiendo del rival que te toque. Ahora, lo que hay que establecer también, y que no se entienda de manera literal, México no empieza jugando ni termina jugando con 11 elementos. ¿Por qué? Porque lo que tú quieras, por lo que sea, porque están fuera de su posición o porque a lo mejor algo está pasando con ellos. Pero lo de Alvarado y lo de Alexis Vega, muy lejos de los niveles que muestran. Sobre todo el tema de Alexis Vega. Yo te pregunto. Cuando vienes a ver entonces eso, en lugar de decir, estoy jugando con 11, pues estoy jugando con 9. Con 9, 9 y medio, 10 jugadores. Yo te pregunto, ¿el Vasco no entiende de qué juega en Toluca? No, sí. A ver, ¿entiende? Tendría que entenderlo, pero al final tendría que entenderlo. Y lo de Alvarado, no entiendo por qué lo sostiene. ¿Qué jugada hizo México por derecha en el primer tiempo? No. Ninguna. Y lo de Jorge Sánchez también. O sea, jugar con el Piojo Alvarado. Hay un centro del Piojo al 19 que dices, este jugador como es de primera división. Hay veces que yo pienso, el Piojo Herrera jugaba de lateral derecho. Así es. El Piojo Alvarado juega de lateral derecho también. Y cuando juega... De veras, o sea, muchas veces Sánchez está delante de él. De veras, yo digo, este jugador
Vuelvo a insistir, cuando todos los equipos se interesaron en él jugaba por el lado izquierdo. Por el lado derecho es cero. O sea, para centrarse tiene que dar una vuelta de camionero, orientar todo el perfil hacia otro costado. O sea, está sobrevalorado. ¿Por qué no metes al Chino Huerta desde el principio? No desequilibra. Ajá. No tiene tiro potente de media distancia. No gana un solo gol individual. Entonces no gana. Entonces, por favor, ponlo del otro lado. Por lo menos sus centros cercanos del área va a ser una comba propicia para el centro delantero. O sea, de veras, pero bueno, este es mi parecer, el de Aguirre es otro. Él se está casado con el Piojo de este lado. Bueno, es su derecho. Bueno, tiene 7 Ahora, títulos de liga, ¿no? Preguntaste del nivel. Yo opino lo mismo que Roberto. Para ganar la Copa Oro, sí. Pero en el Mundial. A ver si no vamos a quedar eliminados en la primera fase. ¿Sabes por qué no? Nos debería extrañar. Porque califica la mitad y después 8. Si no califica con la mitad y después 8 terceros lugares, pues ¿sabes qué? Mejor ya no vamos, man. Ahora nos salvamos al minuto 67 con ese travesaño, Sí. O sea, Costa Rica, de lo poco que generó, en algunos momentos, como en esa jugada, tuvo el peligro. Pero al final de cuentas fue un tiro aislado, ¿no? Que el intenta, con eso es suficiente para perderlo, Pero no cayó el gol. Qué bueno. Terminó pegando en el travesaño al final de cuentas, ¿no? Ahora, lo que sí tiene que establecer en este caso Aguirre es: el primer partido lo arrancas con 2 delanteros, el segundo partido vas con 1, el tercer partido vas con 1. Hoy, cuando venía el cambio, esperábamos que quizá pudiéramos ver algunos minutos jugar otra vez a Santi y a Raúl Jiménez juntos, y termina siendo el cambio de posición por posición. Y en la media cancha, ninguno de los que ha probado, y con todo respeto al muchacho Ruiz, que no ha desentonado, no ha dado el do de pecho, pero hoy no fue su ninguno es mejor que Luis Romo. Pero bueno, ninguno. Pero se lo dijimos a Luis Romo: no te vayas a Chivas. No tiene nada que ver, Chivas. Porque estás olvidando la trayectoria de un jugador por un torneo. Bueno, vámonos por trayectoria. Claro. Que lo puedes rescatar en un torneo como este. Perfecto. Claro. ¿Y luego qué pasó? Y la verdad, y el torneo del Piojo. ¡Terrible! Pero lo ven como si fuera el crack. Pero está de titular. Entonces, ¿por qué Roma no puede estar de titular? Porque el técnico se casa con sus ahí gustos. No tienes razón. Explícame cómo es que el Piojo no ha mantenido 3 partidos en esta Copa Oro. ¿Cómo? No tienes razón. No tienes razón. Ya. O sea, el hecho que estemos gritando no quiere decir que no estemos coincidiendo. ¿Entiendes eso o no? O sea, explícame tú, ¿cómo es que en 3 partidos lo sigues sosteniendo? Eso es inentendible. Inentendible. ¿A quién pondrías tú? ¿Al Chino? Bueno, probar de arranque al Chino Huerta, que después terminó entrando en la segunda mitad. ¿Y qué interpretas tú de que no lo pone Javier el Vasco Aguirre? Bueno, le quiere depositar. Orbelín, en Rusia es titular. En Grecia. En Grecia, si sus últimos partidos y los entonces, pero lo trae. 2 partidos contra Panathinaikos, los 2 contra el Olympiacos y contra el FAB fueron terribles los últimos 5 partidos. Estoy diciendo los jugadores como Luis Romo, que no han tenido una buena temporada y sí son seleccionados. O Antuna. Entonces, Antuna antes era el goleador de la selección, porque va a Tigres. De Cruz Azul, de hecho. Va a Tigres y no juega, ya estás borrando. Entonces te olvidas de la trayectoria de un jugador. Pero se olvidó el Vasco. No estoy de acuerdo. Pero se olvidó el Vasco. El Vasco él tiene el derecho de poner y escoger el que yo quiera. Esta es una opinión entre nosotros. Ajá. Bueno, a ver, dime una situación. Contra selecciones de mayor envergadura, ya Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, tú dices, ahorita viene Arabia Saudita, que se le ganó la Copa del Mundo. Pero cuando el nivel de exigencia crece, ¿esta selección para qué está? Bueno, para sufrir, para poder ganar sufriendo. Para poder ganar sufriendo. Sí, porque o para perder. Porque si viste hoy también el partido de Estados Unidos contra Haití, en el segundo tiempo Estados Unidos es mucho mejor que Haití, termina ganando de manera apretada. Pero también a Estados Unidos, México le puede ganar sufriendo. Sufriendo. Sí. O sea, sin autoridad, sin dominio. Bueno, pues es que, sin control ninguno de todas las acciones. A excepción de hoy, Okay, que perfecto, quizá bien. sufrió menos México,
La primera ronda fue sufriendo el equipo mexicano. ¿Qué va a pasar, Dionisio? Porque siempre recordamos y nos dicen, cuando le ganamos a Francia, cuando le ganamos a Alemania. ¿No sabes por qué nos acordamos siempre? No, pero, porque son épicas esas victorias y pocas. Okay. Pero como dice Roberto, hoy México no está preparado para enfrentar a esa clase de selecciones. Ni Alemania, ni España, ni Italia, ni Argentina, ni Francia, no. Esas, no sé si nos goleen o no, pero de que no aspiramos a la victoria, prácticamente en un 95%. México se veía mejor en transiciones de recuperación, ataque, en contraataque, en contragolpe, pero el Vasco no entendió. ¿Tú hubieras planteado el partido de forma diferente? Yo creo que debemos de mantener el nivel más tiempo. Claro. No solo 30 minutos. Así es. ¿Y por qué interpretas que se cayó? Porque para mí los jugadores no están en la posición donde ellos mejor pueden el analfabetismo rendir. Táctico del Vasco. O sea, Vega ahí, en esta posición, es un jugador... Dice José Ramón, se necesita un jugador táctico, un inteligente. Pues Vega en Toluca. Vega atrás de ellos. ¿Y luego? Punto. ¿Y luego? Del lado izquierdo. ¿Quieres poner el Piojo? Ponlo Piojo del lado derecho, del lado izquierdo. Al perfil natural. Sí, caray. Y ponle uno del lado derecho y de pierna derecha. O sea, Ricardo sabe, yo jugué de centro delantero también. Y la verdad, de veras, híjole. Pues centrar así con la compa hacia la portería, pues sabes que necesita hacer. ¿Por qué no gana México hoy? Porque le faltó ser más consistente en su fútbol. Porque le faltó ser contundente cuando pudo generar las oportunidades al margen de la actuación de Keylor Navas. Y porque da la impresión que en el segundo tiempo, aunque tuvo la pelota, aunque quiso proponer, también se terminó estableciendo, bueno, con el empate seguimos manteniendo el primer lugar de grupo. ¿Por qué no gana México hoy? Pues por todo esto, que falta más fútbol, más generación de fútbol, y antes de regresar, más oportunidad. ¿Por qué no lo pierde? ¿No lo pierde? ¿Por qué no lo pierde? Porque Costa Rica, el proceso de Piojo le va a costar mucho trabajo. Rápido, antes dinos, ¿por qué no lo pierde? No lo pierde porque México, aunque no lo quieras reconocer, aunque le quieras pegar a Aguirre por cualquier cosa, aunque tú sientas que está diciendo que no pone a los jugadores en sus posiciones, es un analfabeta táctico. Aunque tú sientas que Aguirre tenía que jugar al contraataque o al contragolpe, al final de cuentas México sí terminó siendo mejor que Costa Rica. Por eso no lo pierde. Y a ver, ¿y Costa Rica plantea el partido cobarde o inteligentemente? No, lo planteó con lo que pudo. Está bien. Y no le pudo ganar México. Perfecto. Ciro, saludos. Gracias. Un punto importante porque el reporte oficial del árbitro, ya cargado en el sitio oficial de la CONCACAF, muestra que César Montes sí fue amonestado en la jugada del minuto 57. Aparentemente en su caso es por un reclamo. La entrada había sido de Galo, futbolista costarricense, al que también le sacaron la amarilla. Ese fue el reporte original, pero ya con la cédula arbitral está también cargada una amarilla para César Montes, lo cual nos entrega su segunda de la fase de grupos. Se perdería el siguiente juego. Sí, es una baja significativa, insisto, porque en los tiros de esquina él, jugando libre, él es libre. Y él está resolviendo prácticamente todo el juego aéreo, pero los demás están marcando bien. Hemos mejorado muchísimo en eso. Entonces, o será Chiquete, o a lo mejor yo creo que lo más natural es que juegue Israel Reyes como central por derecha y Johan, para no moverle mucho. Y nada más decir que en el primer partido México jugó 4-4-2, en el segundo partido 4-2-3-1 y en este 4-3-3. O sea, no se basó en el rival Javier Aguirre para ver cómo jugaba. Él está probando jugadores, ha hecho cambios, ha cambiado planteamientos tácticos y sigue, como lo dijo desde el principio, yo estoy buscando mi mejor versión para llegar al Mundial, ¿no? Entonces hay que tener también nosotros pues ese juicio, ¿no? No de paciencia, pero sí de exigencia, pero con análisis, ¿no? ¿Qué opinan, Ciro? ¿Qué opinan de lo que dice el Tuca Ferretti sobre el Piojo Alvarado? Si quieres lo hacemos después de la pausa. Perfecto. Porque tenemos gran jugador el Piojo Alvarado. Mensajes y regresamos para debatir esto y también para escuchar a Miguel Herrera. Con el error de Montes al 36, Ciro, Sí, lo comentamos. Un jugador sobrevalorado. No sé cómo está en Liga MX, cómo juega Primera División. Saludos, abrazo. Muchas gracias, saludos. Está en Rusia. Cuando volvamos, palabras de Miguel Herrera. Es que el equipo hizo una buena primera parte, ¿no? Veníamos con esa idea de llegar a este partido para definir el primero y el segundo lugar. Desafortunadamente por gol quedamos atrás, por un gol.
Pero bueno, creo que el equipo hizo bien, sumar 7 puntos de 9 es bastante bueno. Sí, por momentos sí, la verdad que el equipo seguimos, reitero, hay mucho que trabajar, pero seguimos creciendo, ¿no? Hoy tenemos un equipo fuerte, yo lo considero el mejor de la zona y el equipo lo hace bien. Ellos tienen muy buen manejo de pelota, hicieron bien las cosas, triangulaban y nosotros ajustamos, mejoramos bastante y las oportunidades me parece que también fueron claras para los dos equipos, ¿no? Cerrando el primer tiempo tenemos una muy clara para poder darnos la vuelta. Ellos habían tenido sus oportunidades, pero cuando ajustamos, creo que ahí emparejó el juego, ¿no? Y después del segundo tiempo el equipo me gustó, la actitud, la determinación. Y bueno, hay cosas muchas que trabajar, ¿no? Sin ninguna duda, bueno, que por eso lo tenemos, si no lo aprovechamos, seríamos tontos nosotros no aprovechar un portero de ese tamaño y que aparece cuando tiene que aparecer. Hoy lo necesitamos, hizo muy bien su trabajo. Contento, tranquilo, no tiramos cohetes, pero estamos tranquilos porque se hizo una muy buena fase de grupos. Estos chavos están agarrando mucha madurez, estos torneos les ayudan a crecer. Y tendremos muchos jugadores para el siguiente proceso que viene, la eliminatoria. Por supuesto, cerrar muy bien este torneo, queremos llegar a la final. Ojalá nos encontremos con México en la final, pero bueno, pues hoy tenemos que estar conscientes de que estos muchachos están haciendo muy bien las cosas. Sí, Herrera en lo suyo y sabe que tiene todavía una siguiente etapa de eliminatoria que enfrentar y eso es lo más importante. Y además está probando algunos jugadores nuevos en esa conformación de su plantilla, evidentemente anclados por Navas, que fue clave para el equipo de Costa Rica. Gran portero, Navas. Antes de la pausa, José Ramón, decías de Alvarado. El Piojo Alvarado. Querías ponerlo sobre la mesa, venga. El Piojo Alvarado, insisten los compañeros, sobre todo Álvaro, y el mismo Tuca Ferretti, que juegue del lateral, del extremo derecho. Que trasciende poco. No, Alvarado sí juega en Chivas. Sugieren, sí, lo mejor lo ha hecho por derecha, siendo su perfil natural de izquierda, pero con Chivas sus mejores campañas han sido por derecha, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que cada vez hace mejor esto de recortar y aunque no sea con la facilidad, con la idoneidad para un centro delantero por el efecto que trae la pelota, el balón que hoy le puso a Jiménez, por ejemplo, cada vez lo hace más, aunque siempre será mejor para un centro delantero recibir el pase del extremo derecho que con pierna derecha igual fondo o el izquierdo. Para mí es un discurso ya de Álvaro, esa es la realidad, se lo digo de frente. Ya establecido, ¿no? El de El Piojo y el de Aguirre. De varios, y el de Messi, y le podemos contar varios, ¿no? Pero contra Alvarado, la trae contra Alvarado es un gran jugador. Ojalá qué casualidad que todos están equivocados, ¿no? Todos se equivocaron, los técnicos de Chivas, los de Cruz Azul, los de Necaxa, Javier Aguirre, o sea, nadie sabe de fútbol y por eso lo convocan y lo ponen de titular. Es un jugador muy completo, quizá le falta o le está faltando ese desequilibrio y por supuesto que hemos analizado que a lo mejor jugar por pierna cambiada teniendo dos delanteros no le favorece a la selección, pero ese es otro tema. El futbolista creo que cumple con una labor de sacrificio, de penetración, todo el mundo lo busca para darle la pelota, sabe qué hacer con ella, técnicamente es un jugador dotado, tiene velocidad, fortaleza física, me parece que es un muy buen jugador. No te estoy diciendo que sea el mejor, pero es un muy buen jugador. Me parece muy técnico Alvarado. A mí es de los que más me gusta, incluso en la selección. Y sí tiene esa variable él, de hacer el recorte y luego la opción de pegarle de zurda, lo mismo que los que juegan por el lado derecho y por el lado izquierdo, y son derechos. O sea, cuando se te abre esa opción, tienes en automático la posibilidad de disparo, que suele aprovecharla el Piojo. Y hoy, yo por eso decía hace rato, el pase ese de 3 dedos que le pone, así un poquito forzado, en un extraordinario pase. Por eso escucho que dicen, no, es que casi de milagro no nos ganó Costa Rica. No, espérame tantito. Esa la falla Raúl Jiménez. Salva 2 Keylor Navas y luego el pase del gol del Chaquito Jiménez. Sí. Caramba, estoy leyendo, por ejemplo, gente como el cantante Guerrero dice que debió valer el gol. Sí, está en la polémica. Pero además milimétrico, ¿verdad? Sí está adelantado. Sí. Pero la otra es esa. Lo que dice es que como viene del rechace de un defensa y no es un rechace voluntario. No es un rebote. No es un que rebote. Es un rechace voluntario, entonces ahí cambia la idea. Yo interpreto que el defensa la juega, la pelota, y la juega mal. No es que le haya pegado la pelota, en cuyo caso sacas ventaja de tu posición adelantada original y se invalida. Eso es lo que Aquí dice yo siento Fernando. que el defensa la cabecea mal, pero ya juega la pelota. Intentando desviarla. No está tan fácil de interpretar. No está tan fácil, pero sí estuvo más cerca el equipo mexicano. Claro, más cerca. Sí, al final sí lo estuvo. Sí, finalmente no cambia el destino de todo esto. Porque ¿Viste la cara de Jiménez? Cuando le dicen no gol. Santiago, pues sí, pues imagínate, había sido muy bueno. Se había reanudado el partido, ¿no?
Se tardaron en revisarlo. Tardaron en la revisión. Pero ya se había reanudado, ¿se habían sacado de medio campo o no? Creo que no. No, porque si no ya no se Porque ahí es mi duda. Si reanudan ya no. Aquí el tema es si el defensor voluntariamente pone el balón ahí. Claro. Y al momento en que brinca, no tiene control de su cuerpo y el cabezazo. El defensor quiere desviar la pelota. Por eso no se considera una segunda. Ese sería el criterio. Yo sí la veo como una segunda jugada. O sea, viste la pelota y la cabezaste. Yo difiero, yo sí creo que no es de que te pegó sin querer, ¿verdad? Termina sacando provecho de una posición adelantada original, el que define el gol termina sacando provecho. Ahora, para hablar de Alvarado, si debe jugar ahí o no, a nivel de selección sobre todo, cuando dices no debe jugar ¿a quién ponen a ustedes en este momento de extremo derecho de la selección mexicana? De los que tienes ahora solo podría ser Huerta. Es como si criticas a Gallardo. ¿A quién pones de lateral izquierdo qué otro titular? Me gustó. ¿A quién pones de centro delantero? ¿A quién pones en lugar de Edson Álvarez para hacer esas funciones? No, es que juegas está con el difícil. mejor material entre lo que tienes. El otro día en esa posición no me desagradó, creo que fue uno de los amistosos, Orbelín Pineda jugando por derecha. Abierto. Pero lo domina más el Piojo Alvarado. Sí. Y Orbelín es muy intermitente. Mucho. Demasiado intermitente. Y esa parte, pues, no Igual lo te hemos visto aparece por el lado aparecer en los derecho que últimos te juegos. aparece No por el estamos centro, para Rodrigo. enojarnos con nadie, si está el Chucky, si está Antuna, si se El recuperan Chucky en es ese el año. ideal, el Chucky. No estamos como para desechar jugadores. Los que estén bien, que los llamen. Si hubo un problema con Romo, que regrese Romo, que es un jugador probado en selección nacional. El Chucky llega más a fondo. Que Romo, Y por los dos lados. ojo que Romo podría jugar de defensa en las Chivas. De contención, de volante mixto. No, en las Chivas Milito- ahora podría Milito ser central. Juega con 3 defensores centrales Sí. y podría ser uno de ellos Romo. Pero Romo Ojo sí con es eso. una El ausencia central que notable saliera de la para selección convertirse en mexicana. contención, sí, claro. Así es. Vámonos. Pausa. Si estás leyendo esto, estoy escondido en el bosque y necesito tu ayuda. Bueno, sé que si fuera directo al grano, pensarían que estoy loco y simplemente me desconectarían. Mi teléfono está casi lleno, así que tengo tiempo para escribir una explicación. Tiempo, sí. Tengo de sobra. Ojalá esto salga bien y alguien, quien sea, pueda ayudarme. Supongo que debería empezar desde el principio. Puede que esta sea la última vez que alguien sepa de mí en un tiempo. Vengo de un hogar desestructurado. Al principio, éramos un núcleo familiar, hasta que nuestras vidas se volvieron nucleares. Mis padres tuvieron un divorcio complicado, y mi madre, tras obtener la custodia completa, nos llevó a mí y a mi hermano menor de un lugar remoto de Illinois a Irlanda. Dijo algo sobre querer alejarse de un ambiente tóxico. No lo sé. Lo único que sé es que a los 14 años, estaba en una casa nueva, en un país nuevo, con una cultura nueva, simplemente intentando orientarme. Por suerte, si había algo que a mi hermano y a mí nos encantaba, era explorar. En Irlanda hay muchas colinas boscosas, y sin depredadores como osos o lobos, a mi madre le parecía bien que saliéramos a explorar el arroyo local. Creo que estaba lidiando con muchas cosas en ese momento. Le daba tranquilidad estar en esa casa silenciosa, sin tener que lidiar con 2 niños desarraigados. Así que mi hermano James y yo salíamos a pasar horas en el bosque, jugando a la imaginación, haciendo mapas, trepando árboles, y cuando oscurecía, volvíamos a casa planeando la aventura del día siguiente. Ese primer verano, antes de que empezaran las clases, fue uno de esos recuerdos que uno recuerda de adulto cuando se da cuenta de lo bien que lo pasó. Por desgracia, esos fueron los últimos recuerdos así que tengo de mi infancia. No me costó hacer amigos en el colegio, pero aún así me sentía incómodo siendo el nuevo, con un acento raro. A James le costaba más. Era un niño imaginativo. Quizás demasiado imaginativo, lo que probablemente incomodaba a algunos de sus compañeros. Cuando salía con mis amigos después del colegio, James me acompañaba, mi madre insistía en que lo llevara. No me molestaba, mi relación con James era buena y, por lo general, no nos peleábamos como la mayoría de los hermanos. Creo que es porque ambos nos dimos cuenta de que, aparte de mamá, solo nos teníamos el uno al otro después de la mudanza. Mis amigos siempre dudaban cuando quería ir al bosque. Ahora que lo pienso,
en retrospectiva, rara vez nos encontrábamos con niños mientras jugábamos en el bosque, como mucho con algunos excursionistas, pero nada más. Ahora lo entiendo, pero en aquel entonces no entendía por qué. Me costó mucho indagar antes de que uno de mis amigos, mientras jugábamos a la Nintendo, explicara en voz baja por qué evitaban el bosque. El Rey Hada, amigo. Malas noticias, si sean, como si decir esas palabras fuera suficiente para desencadenar una calamidad. Recuerdo haberlo mirado estupefacto. ¿La falsificación? ¿Fingir qué? Pregunté. Él solo puso los ojos en blanco. No, amigo. No estoy fingiendo. Rey Hada. Sean se quedó en blanco. Como hadas y cosas así, masculló. ¿Hadas? Tío, sé realista. Sé honesto y di que viste un cadáver ahí dentro alguna vez o algo así. Cállate. Hablo en serio. La gente se pierde en el bosque. Mi madre conoció a alguien que intentó encontrar al Rey Hada cuando era pequeña. Dijo esas palabras, se adentró en el bosque y nunca salió. Palabras. Le arqueé una ceja. Él asintió. Sí, sí. Ve a un lugar en el bosque, di unas palabras, y eso debería ser todo. No parecía querer entrar en más detalles. ¿Por qué carajo alguien haría eso? ¿Por qué la gente juega al Bloody Mary, amigo? No lo sé. Me encogí de hombros y me di cuenta de que, en ese contexto, supongo que tenía sentido. Es algo que hacen los niños pequeños para asustarse unos a otros cuando no hay mucho más que hacer. No solo los idiotas intentan invocarlo. A veces dicen que se le aparece a cualquiera que se pierda en el bosque. O te arriesgas con el Rey Hada o mueres en el bosque. Así que sí. El bosque es un asco. Volvió a centrarse en el juego, demostrando que ya había terminado con esta conversación. Esa noche, compartir lo que aprendí con James fue mi mayor error. James era un gran fanático de los críptidos, Mothman, Nessie, Braxie, todos. Descubrir que hay un críptido del que nunca había oído hablar, prácticamente en su patio trasero. Tenía 1.000.000 de preguntas. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las palabras? Que yo no pudiera responder a ninguna de esas preguntas no calmó su recién descubierta curiosidad, simplemente lo animó a buscarlas por su cuenta. Durante las siguientes semanas, él venía a verme con sus hallazgos, dispersos al azar. Sara en la escuela dice que parece un hombre, con cabello rojo. Oye, Tim, Mike dice que juega. Lo que James aprendió de sus compañeros, a pesar de su reticencia a hablar con él y de los adultos dispuestos a hablar de ello, había algo que nadie le decía, las palabras. Nadie le explicaba qué eran, y eso lo carcomía. Siempre que salía con mis amigos y James se unía, se ponía pesado, insistiéndoles con las palabras, ya que técnicamente eran la cuna de mi conocimiento del Rey Hada. Mis amigos, Sean, Liam y Brianne, normalmente toleraban a James, pero con esta nueva obsesión suya, me di cuenta de que se estaban enfadando con él. Vamos, chicos, por favor. ¿Qué dicen? ¿Son malas palabras? ¿Por eso no lo dicen? James estaba especialmente quejoso ese día. Intentamos ignorar a James, concentrándonos en la pantalla de la máquina recreativa del local. Llamarlo salón recreativo era generoso, no tenía mucho dentro, pero nuestro pueblo tampoco, así que hay que conformarse. Sean, ¿por qué tuviste que contarle a Tim un estúpido cuento de hadas? Brianne le dio un puñetazo en el hombro a Sean, lo que lo hizo estremecer. Porque el muy loco siempre quiere estar en el bosque. Sean se frotó el golpe de Brianne. Entonces, ¿no lo crees, Brianne? Debo admitir que, con la insistencia de James, yo también estaba empezando a interesarme más. Hubo una pausa antes de su respuesta. Claro que no. Su mirada se posó en mí un instante, antes de volver a la pantalla. Solo una leyenda para evitar que los niños se lastimen en el bosque. James vio su oportunidad. Entonces dime las palabras y dejaré de molestar. Antes de que Brianne pudiera replicar, Liam la interrumpió. Brianne, dile esas malditas palabras de una vez, para que se calle. Bien, resopló. Se alejó un momento y regresó con una servilleta con palabras garabateadas. James estaba a punto de arrebatársela de la mano. Cálmate. Levantó la servilleta más alto de lo que él podía alcanzar. Escúchame, no digas estas palabras en voz alta. Ni aquí, ni con las palabras, ni en ningún sitio. ¿Entendido? No solo miró a James. También me miró a mí, como si supiera que iba a tener que intervenir para evitar que James tomara una decisión tonta. Aunque no lo crea, la gente se comporta de forma extraña cuando se menciona a este tipo. No seas pesada. Bajó la servilleta y James la agarró. Me incliné sobre su hombro para leer las palabras yo misma. Junto a un tocón solitario, en el claro del bosque. El rey de las hadas está aquí para quedarse. Toca 3 veces y aparecerá. El rey de las hadas vendrá a jugar. James no apartaba la mirada del papel. Sus ojos recorrieron las líneas, leyéndolas una y otra vez, como si temiera que desaparecieran si apartaba la mirada. Mis amigos parecían contentos, pues James ya no era una molestia, así que volvimos a concentrarnos en asegurarnos de tener suficientes monedas para llegar al final del juego. Pronto, llegó la hora de volver a casa.
James finalmente habló mientras caminábamos de regreso a casa. Sé dónde está. Su voz salió suavemente, casi como la había imaginado. ¿Qué? El rey Hada. Sé dónde está. La rima. Ya hemos estado allí antes. Recordé la rima de la nota garabateada en su mano, apretando el puño con fuerza sobre la servilleta. Un tocón, solo, en un claro del bosque. Lo había recordado, nos lo encontramos en el bosque cerca de nuestra casa, es una imagen tan extraña que llama la atención. ¿De verdad crees que la rima se refiere a eso? Levanté una ceja hacia James. Él asintió con fervor. Tal vez podríamos, lo interrumpí. No, cálmate, jefe. Ya dijiste lo que dijiste. Prometiste no volver a molestar. No vas a ir por ahí. Me aseguré de que mis palabras fueran tajantes para disuadirlo. Parecía que lo había dejado. Durante la semana siguiente, más o menos, James pareció volver a la normalidad. Debería haberme dado cuenta de que era ridículo que dejara algo que le obsesionaba tan rápido, pero yo era solo una adolescente en aquel entonces. Me desperté ese sábado por la mañana y vi la ventana abierta, y a mi hermano desaparecido. Salí de casa lo más rápido que pude. Si me daba prisa, pensé, podría alcanzarlo antes de que llegara al claro. No fui lo suficientemente rápido. Ya estaba allí, sentado en el tocón. James, ¿estás loco? Le grité al entrar al claro. ¿Qué te pasa? Podrías haberte hecho daño aquí fuera al salir. James negó con la cabeza. Estoy bien. Además, sabía que me habrías negado si te hubiera invitado a venir. Porque es una tontería, James. Mamá ni siquiera sabe que estamos aquí. Vamos, volvamos. Junto a un tocón solitario, en el claro del bosque, mientras hablaba, se me erizó el pelo de la nuca. James, ya basta. Ya basta. Avancé para acortar la distancia. El rey de las hadas está aquí para quedarse. No vaciló. Ya basta. Te lo advierto. Grité. Ni se inmutó. Toca 3 veces y aparecerá. Toc, toc, toc. Su puño golpeó el tocón donde estaba sentado. Hubo un crujido en las hojas que me detuvo en seco. Jaime. El rey de las hadas vendrá a jugar. Dijo esas últimas palabras mirándome directamente a los ojos. Recuerdo que ambos conteníamos la respiración, esperando a que un duende saliera de entre los arbustos. Pasaron los segundos. Nada. Exhalé, acortando la distancia y agarré a mi hermano con fuerza de la mano. Idiota. ¿Ves? Te alteraste para nada. Lo arranqué del tronco, agarrándolo con fuerza por la muñeca. A casa. Ahora. Las lágrimas le inundaron los ojos. Lo siento, Tim. Es que... Me giré para fulminarlo con la mirada. ¿Qué? ¿Querías que te llevaran al bosque? Para dejar a mamá muerta de preocupación. No. Solo pensé, solió entre sollozos. Solo pensé, que si conocía al rey Hada y jugaba con él, tendría una historia genial que contarle a la gente, y, querrían hablar conmigo. Su voz era muy débil, eclipsada por el silencio de los árboles que nos rodeaban. Envainé mis dagas oculares, aflojando la presión. Sí, bueno, quizá podamos construir un fuerte o algo así pronto. Sería genial invitar a la gente, ¿no? Me sentí como un idiota. James solo asintió. Fue por entonces cuando nuestra conversación se apagó. Durante esta pausa, noté que algo andaba mal. El silencio de los árboles. Era de mañana. El bosque debería ser un sinfín de chirridos y silbidos. Estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el viento en los árboles y el ocasional crujido de alguna rama. Aceleré el paso por el bosque. Debería haber un sendero que saliera directamente del bosque. El claro. Estábamos de vuelta en el claro. Era imposible. No nos giramos ni una sola vez. Habíamos estado en este bosque decenas de veces, era imposible que nos hubiéramos confundido. En ese momento pensé que quizá estaba tan concentrada en regañar a James y luego consolarlo, que no prestaba atención a dónde íbamos. Sin embargo, la mirada de desconcierto en el rostro de James me indicó que estaba tan sorprendido como yo. Seguimos adelante, ambos concentrados en asegurarnos de salir del bosque. Entonces lo oímos, un canto de pájaro singular. El ruido me heló la sangre. Claramente no era un pájaro, sino alguien que intentaba sonar como un pájaro. Cucú. Los ojos de James se abrieron de par en par y me miró. Tim, chilló. Muévanse. Empezamos a trotar, a la velocidad suficiente para no engancharnos con ninguna raíz ni con la maleza. Sin embargo, por mucho que nos moviéramos, el canto de los pájaros se mantenía equidistante, siempre detrás de nosotros. Cucú, cucú. Nos movimos más rápido. Podía oír a James sollozar mientras corríamos, pero no quería voltear la cabeza. Tenía miedo de mirar a otro lado que no fuera al frente. No quería saber si podía ver qué hacía el ruido. Cucú. ¿Estuvo este más cerca? Cucú. Estaba seguro, se acercaba. Fuera lo que fuese, se acercaba. Delante de nosotros, los árboles se dispersaban. Ya casi estábamos allí. Cucú. Mis pulmones ardían,
Mis piernas estaban raspadas por las ramas. Me abrí paso hacia el claro, donde había un tocón. Regresamos al claro. Esta vez, no estábamos solos. Sobre el tocón, estaba un hombre bien vestido, de pelo rojo brillante. Cucú. Su risa revoloteó por el aire como una hoja de arce. Hola, chicos. ¿Llamaron? Esperó una respuesta. ¿Y bien? Pasen, pues. Charlemos. El hombre del tocón nos hizo señas para que nos acercáramos. Llevaba un chaleco elegante y pantalones a medida, del color de las hojas que nos rodeaban, y parecía brillar levemente con grabados dorados cuando el sol le daba justo en el blanco. Señor, sentí que mi cuerpo temblaba. Vaya. Su Alteza estará bien contigo. Su sonrisa claramente buscaba ser encantadora, pero solo me provocó más náuseas, como si estuviera viendo el cadáver de un ser querido. James habló, tartamudeando. ¿Su Alteza? El rey Hada. Se acercó. El hombre sonrió radiante, señalándose a sí mismo. En persona. Tú debes ser James. Me miró fijamente. Y tú debes ser Tim. Un placer conocerlos a ambos. La verdad es que no suelo encontrar a mucha gente dispuesta a jugar conmigo. ¿Extranjeros también? Esto sí que es un lujo. Tardé demasiado en darme cuenta de que James y yo caminábamos hacia adelante mientras lo escuchábamos hablar. Demasiado tarde reaccioné, de pie frente al tocón. Con delicadeza, el hombre se bajó del tronco, entre nosotros. Bueno, seguro que estás aquí para jugar, ¿verdad? Me encanta el buen juego. Nos puso una mano en los hombros. En realidad, Su Alteza, conocerlo fue un gran honor, pero nuestra madre podría estar preocupada por nosotros. Mi mente era un desastre, tratando de averiguar qué decirle al hombre que olía a lluvia fresca, con un toque de fruta podrida. El rey Hada simplemente negó con la cabeza. Tonterías, Tim. Ambos vinieron hasta aquí. Incluso llamaron a mi puerta. Nos quitó los brazos de encima y golpeó el tocón. Lo menos que puedo hacer es entretener a mis invitados. Ahora, algún juego que prefieran. Sabía que era una especie de truco. Las hadas son conocidas por su afición a engañar y meterse con los humanos de maneras cósmicas. Tenía que pensar en un juego en el que pudiéramos tener ventaja, algo que nos diera la oportunidad de salir de aquí. A las escondidas, intervino James. Se me cayó el alma a los pies. Ojalá hubiera podido hablar con él sobre su plan. Ojalá supiera qué estaba pensando. El rey Hada le sonrió cálidamente a James. Mi primera opción, James. Una de mis favoritas. Y ya que lo sugeriste, insisto en que seas el primero en esconderte. Chasqueó los dedos. James se había ido. Un momento estaba allí y al siguiente ya no estaba. James, grité. Tranquilo, amigo. Arrulló el rey Hada, sus palabras como miel. También había un leve zumbido en sus palabras, como un enjambre de abejas. James está bien. Simplemente se esconde. Tú, amigo mío, estás buscando. Así es el juego. Se sentó en el tronco. El pánico me invadía, el corazón me latía con fuerza. No te preocupes, no habrá límite de tiempo para tu juego. Tómate el tiempo que necesites para encontrarlo. Yo también soy justo. Te daré una pista. Se aclaró la garganta. Se me cayó el anillo. ¿Dónde estará? El mismo lugar donde está James. Ya verás. Así que encuentra el anillo y grita, está aquí. Y tu hermanito reaparecerá. ¿Tu anillo? Grité, mirando al suelo con extrañeza. ¿Qué anillo? ¿Qué? Él también se había ido. Yo estaba sola. Intenté tranquilizarme. Esto no es tan malo. Puedo hacerlo. Encuentro un anillo, grito, está aquí, y entonces se acabó el juego. El hombre estaba bien vestido, su anillo debía ser ornamentado y destacar en algún lugar. Inmediatamente me puse a buscar, recorriendo el suelo del bosque en busca de un destello, algo brillante. Segundos, se convirtieron en minutos, se convirtieron en horas. Al menos, creo que fueron horas. El sol estaba clavado en lo alto. Tenía hambre, pero no estaba muerto de hambre. Estaba cansado, pero no exhausto. Empecé a trabajar en piloto automático, analizando cada brizna de hierba, hoja y flor que podía encontrar, desesperado por encontrar el anillo. Mi memoria se vuelve borrosa en este punto. Mi madre me dijo que pasaron 2 días antes de que me encontraran en el bosque. Estaba sucia, con los ojos hundidos, y no paraba de murmurar, ¿dónde está el anillo? Está aquí, una y otra vez. Cuando recuperé la conciencia en la cama del hospital, me acribillaron a preguntas, de mi madre, del médico, de la policía. Intenté responder a sus preguntas. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que un hada había escondido a mi hermano con un anillo? Mi madre estaba destrozada. A partir de entonces, rara vez volvía a verla sonreír. El pueblo realizó redadas comunitarias por el bosque durante una semana, antes de que las cancelaran. El funeral fue lo peor. No asistió mucha gente, y los que asistieron se quedaban mirándome fijamente. Quizás pensaron que lo había matado. Quizás sabían lo que hacíamos allí, y eso era peor.
Quizás James seguía en el bosque, en algún lugar donde la comida y el sueño parecen no importar mucho. Lo comprobé cada vez que pude. Las palabras ya no funcionaban. Cada vez que estaba en ese bosque, intentaba llamar al rey hada. Nada. Nunca olvidaré la conversación que tuve con mi madre después de semanas de búsqueda. Me esperaba en la mesa. Tienes que parar. Se quedó mirando sus propias manos, incapaz de mirarme. No le hago daño a nadie. Sigue ahí fuera. Ignoré su advertencia. Tim. Sigue ahí. Lo sé, mamá. Si tan solo pudiera, se levantó, dando un puñetazo en la mesa. Basta, Tim. Basta. Su cuerpo se estremeció, entre sollozos lastimeros. Sé que solo estaban jugando. No te culpo. Mintió. Pero por favor. Ya perdí a uno de mis hijos. Estoy perdiendo al otro. Tienes que parar. Recuerdo sentarme con ella y abrazarla mientras sollozaba. Yo también lloré. A la semana siguiente, empecé terapia. Tenía mucho tiempo para ir, ya no estaba con mis amigos. Me aislaron rápidamente tras la desaparición de mi hermano. Veía a mis amigos del otro lado de la escuela y simplemente negaban con la cabeza y se marchaban. Sus ojos lo decían todo, no me escuchaste. Me llevó años de trabajo con mi terapeuta racionalizar que algo terrible, pero normal, había ocurrido en esos bosques, y que todo lo del rey hada era solo mi forma de disociarme. James debió caerse y golpearse la cabeza con algo. Cayó de un árbol. Comió algo venenoso. Perdí la paciencia e inventé una historia de otro mundo para evitar la realidad de que a veces le pasan cosas malas a gente inocente. A veces, el juego de la vida determina a los perdedores, incluso cuando no se dan cuenta de que están jugando. Cuando tuve la edad suficiente para mudarme, lo hice. Quería empezar una nueva vida en algún lugar, donde fuera. Donde no me miraran con la misma mezcla de lástima y asco. Fue una cobardía dejar a mi madre sola así, pero ya no podía soportarlo más. Regresé a Estados Unidos. Trabajé esporádicamente para llegar a fin de mes en un apartamento destartalado. Casi siempre me quedaba en casa. Nunca volví a caminar por el bosque. Viví una vida que nadie envidiaría. Justo después de mi 32º cumpleaños, recibí la noticia del fallecimiento de mi madre. Murió en paz en su casa. Los vecinos solo supieron de ella después de unos días, por el olor. Tuve que volver a casa para enterrar a mi madre, junto al terreno baldío donde había una lápida para mi hermano. Estuve hecho un desastre durante el vuelo. El nudo en el estómago se hacía cada vez más grande a medida que me acercaba a aquello de lo que huía. No sé si fue suerte, o mala suerte, supongo, encontrarme con una publicación interesante mientras navegaba por mi teléfono en el avión. Una publicación de fotos de un bosque, árboles altos, la luz del sol brillando entre las hojas y un círculo de hongos en el suelo. Uno de los comentarios me heló las venas y me revolvió el estómago. ¡Guau! Un anillo de hadas. ¡Qué genial! Un anillo. Imposible. Lo busqué enseguida. Un grupo de hongos en círculo se conoce como anillo de hadas. Intenté recordar lo que me dijo mi terapeuta, calmarme, recitar mis mantras. Fue un accidente normal. Pero una parte de mí que creía muerta acaba de resurgir. ¿Y si sigue ahí? ¿Y si ha estado ahí todo el tiempo, esperándome? ¿Y si puedo volver a verlo? Los y sí brotaban de mi mente, filtrándose hasta lo más profundo de mi ser. Al aterrizar, era un mar de dolor y esperanza. Llegué a la casa de mi infancia, con el bosque que se extendía tras ella, sin un solo árbol fuera de lugar. Por última vez, entré. El dolor se apoderó de mi caja torácica al encontrarme de nuevo en el claro. Un dolor sordo, como si la ansiedad te dijera físicamente que aquí solo hay malos recuerdos. De pie junto al muñón, tuve arcadas. Temblando, pronuncié las palabras. Junto a un tocón solitario, en el claro del bosque. El rey de las hadas está aquí para quedarse. Toca 3 veces y aparecerá. El rey de las hadas vendrá a jugar. El canto de los pájaros cesó. Esta vez lo estaba escuchando. El bosque quedó en silencio. Sabía que no iba a aparecer. No importaba. Sabía dónde estaba mi hermano esta vez. Mis pies me llevaron a través de la maleza, mientras mi mente iba en 1000 direcciones diferentes. Fue un tiempo después que lo encontré. En una zona densa del bosque, bajo un gran roble nudoso, había un círculo de hadas perfecto. Entré en el círculo de hongos y dije con voz áspera, «Está aquí». Un instante de silencio. Lentamente, el roble frente a mí se estremeció. Una grieta, del tamaño de una puerta pequeña, se abrió paso lentamente a través de la corteza, como si una fuerza invisible la abriera. Una vez que la grieta se conectó consigo misma, la puerta se abrió de golpe, y allí, sentado con las rodillas contra el pecho, estaba mi hermano. Exactamente como lo vi por última vez hace todos esos años. No había envejecido ni un día. Caí de rodillas. James, soy yo, Tim. No pude evitar que me temblara el cuerpo ni que se me saltaran las lágrimas. Bajó del árbol. Tim. ¿Qué pasó? Estaba claramente sorprendido por mi cambio de apariencia. Tenía tanto que contarle. Qué bueno fue volver a verlo.
La confirmación de que no estaba loca. El horror de todo lo que se había perdido, lo que eso significaría para él. Ojalá tuviera tiempo de contarle algo. Nuestro reencuentro se vio interrumpido por un hombre que aplaudía justo detrás de mí. Vaya, vaya, cuando dije que no había tiempo, no pensé que te tomarías tanto tiempo, Timmy, muchacho. Reconocía esa voz en cualquier parte. Era la voz que me convencía de no haber oído nunca. Lo encontré, por favor, déjenos ir. Giré la cabeza de golpe hacia el rey Hada. Él simplemente negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. Vamos, Tim. No es justo para tu hermano. Te toca esconderte. Chasqueó los dedos. No sé dónde estoy ahora. Ni cuánto tiempo ha pasado. Las paredes que me rodean son de madera maciza. Si este mensaje llega a alguien del mundo exterior, te lo ruego, si ves a un niño perdido en el bosque, buscando a su hermano, pregúntale cuál era el acertijo. Ayúdalo. Ayúdame.